¿Alguna vez has estado en un hospital de noche cuando los pasillos están vacíos y las luces titilan? Cuando sentís que algo te mira desde la oscuridad, es mejor no sentir curiosidad en esos momentos y alejarse sin mirarlo, como si no existiera. Buenas noches. ¿Cómo estás en esta noche? Espero que todo vaya muy bien. Y si no es así, espero que estos relatos te ayuden a levantar un poco el ánimo para seguir adelante. Gracias por estar aquí esta noche y prepárate, porque estás por entrar a tus miedos más profundos. Comenzamos. Yo no creía en fantasmas. Trabajo en un hospital público desde hace 11 años. He visto gente morir. He visto familiares llorar. He visto cosas que no sé cómo explicar. Pero nunca creí que fueran fantasmas. Siempre pensé que había una razón para todo. Una explicación científica. Una luz que se apaga sola porque el cable está viejo. Un ruido porque las cañerías se expanden con el calor, o una puerta que se abre simplemente porque quedó mal cerrada. Pero lo del silbido, eso no tiene explicación. Yo trabajo en el turno de noche, de 10 a 6 de la mañana, en un hospital grande, de esos viejos, con lugares que ya no se usan porque los cerraron por falta de presupuesto. El cuarto piso es uno de esos lugares. Antes era maternidad, después lo convirtieron en oncología y al final lo cerraron por completo. Dicen que fue por una fuga de gas, pero los que llevan años ahí saben que no fue por eso. Fue porque pasaban cosas. Yo nunca le pregunté a nadie, no quería saber la verdad. Prefiero hacer mi trabajo y ya. Subo al cuarto piso solo cuando es necesario, para buscar material porque ahí tienen la bodega de insumos. Pero nunca voy de noche. Prefiero ir de día, cuando termina mi turno. Pero una noche no me quedó de otra. Había un paciente en el tercer piso que necesitaba una sonda especial. La única que quedaba estaba en la bodega del cuarto piso. La supervisora me dijo: suba usted. Las otras enfermeras están ocupadas. Yo le dije que podía esperar a la mañana, pero me dijo que no, que el paciente la necesitaba ya. Y entonces subí. El ascensor funcionaba hasta el tercer piso. De ahí al cuarto piso había que subir por las escaleras de emergencia. La puerta está siempre cerrada con llave. Nosotras tenemos esa llave en el puesto principal. Así que abrí la puerta. El pasillo estaba a oscuras, salvo la luz de emergencia, esa luz verde pálida que hace que todo se vea como enfermo. Olía a polvo, a cerrado, a humedad, y hacía frío, un frío que me llegó hasta los huesos. Caminé a prisa hacia el cajón de almacenamiento, agarré la sonda, me di la vuelta y de repente escuché el silbido. Era una melodía que no se me hacía familiar. Era lenta, triste y desafinada. Venía del fondo del pasillo, de donde no debería haber nadie, porque al fondo solo hay una pared. Me quedé quieta. El silbido continuó. No se acercaba ni se alejaba. Se escuchaba que venía siempre del mismo lugar. Salí corriendo aterrorizada. No miré atrás. Cerré la puerta con llave, bajé las escaleras, entregué la sonda y me fui a mi puesto. No le dije nada a nadie. No quería que pensaran que estaba loca. A la noche siguiente le pregunté a mi compañera. Ella lleva 20 años trabajando en el hospital. ¿Usted ha escuchado un silbido en el cuarto piso? Dejó lo que estaba haciendo. Se quedó pensando un momento.
y después me dijo: no vaya sola a ese lugar, y mucho menos de noche. Si escucha el silbido, no lo busque, porque si lo sigue, no regresa más. Se quedó callada y continuó con lo que estaba haciendo. Yo no quise preguntar nada más. Pasaron algunas semanas. Yo evitaba subir al cuarto piso, pero a veces no había opción. Los insumos, los materiales, las reposiciones, siempre necesitaban algo de ahí. Una noche tuve que volver. Todo estaba igual de tétrico. La luz verde, el frío y el mismo olor a humedad, ese que se te queda pegado en la nariz durante horas. Caminé rápido, agarré lo que necesitaba y justo cuando iba saliendo, otra vez. Pero esta vez estaba más cerca. No me quedé ni un segundo más en ese lugar. Corrí lo más rápido que pude. Sentía que alguien venía detrás de mí y cuando llegué a la puerta de la escalera me di cuenta de que no tenía la llave. La había perdido. La había dejado en la bodega, sobre una caja. Me quedé petrificada. Sin la llave no podía abrir la puerta de salida. Estaba atrapada en el cuarto piso. El silbido continuaba. Cada vez lo escuchaba más claro. Sentí que se me paraba el corazón en ese momento. El silbido no venía del fondo del pasillo. Sonaba atrás de mí. Me di la vuelta. La puerta de la bodega estaba abierta de par en par. Pero si yo la había cerrado, estoy segura de que la cerré. Adentro en el fondo se veía algo. No parecía una persona. Era una cosa oscura y enorme, sin forma, apoyada en la pared. En ese momento el silbido se detuvo y entonces escuché un susurro. ¡Ya te vi! Empecé a temblar. Revisé las bolsas de mi pantalón desesperada y encontré la llave. Estuvo ahí todo el tiempo, no la había perdido. Traté de abrir la puerta, la llave se me cayó. Estaba a punto de ponerme a llorar cuando finalmente pude abrir la puerta. Bajé las escaleras sin parar, llegué al tercer piso y me apoyé en una pared. Estaba temblando, no podía respirar bien. Me quedé ahí hasta que logré recuperar el aliento y pude continuar con mi trabajo. Nunca volví a subir al cuarto piso. Prefería que me despidieran, pero por suerte no tuve que renunciar, porque a las 2 semanas la supervisora me dijo que iban a trasladar la bodega al primer piso, que alguien se había quejado de que el cuarto piso no era seguro. No me preguntaron nada, no tuve que dar explicaciones, por suerte. En ese momento pensé que todo había terminado, pero estaba completamente equivocada. Una noche, 3 meses después, me desperté sobresaltada. Estaba en mi cama, en mi casa. Ese día tenía libre. Mi hijo dormía en la habitación de al lado. Todo estaba oscuro y calmo, hasta que lo escuché de nuevo. Esa misma melodía sonaba ahora en mi casa, porque no venía de afuera, de la calle. Venía del pasillo que está afuera de mi habitación. No podía creerlo. Quise levantarme, pero no pude. Mi cuerpo no respondió. El silbido se acercó lentamente. Lo escuchaba justo del otro lado de la puerta. Después, un susurro, muy bajo, muy cerca de la madera. Te sigo viendo. Después de eso, el silbido empezó a alejarse, como si estuviera saliendo de la casa. Y después, silencio total. Me incorporé en la cama temblando. Sentía el mismo frío que sentí aquella vez en la bodega. Al otro día, en cuanto salió el sol, hablé con una vecina de mi barrio.
Ella cree en ese tipo de cosas y también de vez en cuando hace algunos trabajos. En fin, le conté lo del silbido. No le dije lo del hospital, solo le dije que escuchaba una melodía, que me seguía. Me miró a los ojos, esperando a que yo la viera. Cuando lo hice, me dijo con una voz grave: hay cosas que se pegan a uno, mija, y no se sueltan nunca. Le pregunté si podía hacer algo. Me dijo que no podía hacer nada, ni ella ni nadie para ayudarme. Que tenía que aprender a vivir con eso, aceptar que ahora hay alguien más en mi casa, alguien que me cuida o que me espía. Eso no se sabe bien, y que tampoco estaba segura de si esa cosa me iba a lastimar o no. Contuve las lágrimas hasta regresar a mi casa, y justo cuando estaba ya más tranquila, escuché una voz muy cerca. Gracias por sacarme del hospital. Esto es difícil de contar para mí. Yo no sé si vos crees en estas cosas. Yo nunca había creído. Hasta que vi cómo un hombre se fue apagando frente a todos nosotros. Y no hablo de una enfermedad, ni tampoco de drogas. Hablo de algo más extraño, más difícil de explicar. Algo que empezó como un cambio pequeño y terminó destruyendo a una familia entera. Porque eso fue lo peor. No fue solamente lo que le pasó a mi tío. Fue ver cómo todos alrededor de él se iban hundiendo también. Y todavía hoy, después de tantos años, hay cosas que no logro sacarme de la cabeza. Sobre todo una. La forma en la que decía su nombre. Como si ya no pudiera luchar contra eso. Me llamo David. Tengo 32 años. Y esto sucedió hace mucho tiempo con uno de mis tíos. Mi tío Rafael. Él vivía con mi tía Carmen y mis dos primos, Javier y Daniela. Era una familia común. De verdad que lo era. Los domingos hacían carne asada. Mi tía cocinaba demasiada comida, como muchas de las mamás de antes. Los chiquillos pasaban peleando por el televisor. Y mi tío, bueno, mi tío era de esos hombres tranquilos que siempre parecen cansados por trabajar tanto. Yo iba mucho a la casa de ellos. Y por eso fui de los primeros en notar que algo estaba raro. Al principio fue una tontería. Notaba cosas pequeñas. Por ejemplo, mi tío se quedaba callado más tiempo de la cuenta. Se perdía viendo una pared. Uno le hablaba y él tardaba en reaccionar, como si estuviera muy lejos. Una noche llegué y lo vi sentado en la sala completamente a oscuras. Ni siquiera tenía el televisor encendido. Tío. Él volvió a verme como sobresaltado. Ah, David, no te escuché entrar. Y no sé por qué, pero me incomodó muchísimo verlo así. No parecía borracho. Más bien, se veía como agotado, pero de una forma exagerada. Como si no hubiera dormido en días. En ese momento mi tía salió de la cocina y apenas pudimos hablar a solas me dijo: tu tío está diferente. ¿Cómo diferente? Ella dudó antes de responder. No sé, ya casi no habla con nosotros. En ese momento pensé que tal vez estaba deprimido, o que era puro estrés, problemas del trabajo, qué sé yo. Pero las semanas siguientes todo empeoró. Mi tío empezó a encerrarse en el cuarto durante horas. No quería comer con la familia y a veces ni siquiera miraba a los hijos cuando ellos le hablaban. Y eso no era normal en él. Javier una vez me preguntó: ¿mi papá está enojado conmigo? Y me partió el alma, porque el chiquillo de verdad creía que había hecho algo malo.
Le dije que no, pero honestamente ni yo sabía qué pensar. Después comenzaron las desapariciones. La primera vez fue un viernes. Mi tío salió temprano para el trabajo. Horas después llamaron de la oficina preguntando por él. Nunca llegó. Mi tía pasó todo el día llamándolo y nada, no contestaba el teléfono. En la noche ya estaba desesperada y los hijos también. Ya como a las 2 de la mañana escuchamos que alguien golpeó la puerta. Era él. Todavía recuerdo perfectamente cómo se veía. Traía la ropa llena de barro, las manos sucias, el pelo empapado, como si hubiera andado bajo la lluvia, aunque ese día no había llovido. Y lo más extraño era su expresión. Se veía completamente perdido, como desconectado de la realidad. Mi tía casi se le tira encima. «Rafael, ¿dónde estabas?» Y él respondió algo que todavía me pone la piel fría. «No me acuerdo». Así, sin emoción, como si estuviera diciendo algo completamente normal. Mi tía creyó que le había pasado algo grave. Entonces lo llevó al doctor y le hicieron exámenes. Todo salió normal, pero él seguía igual, o más bien cada vez peor. Había días en que desaparecía durante horas. Regresaba sucio, desorientado. Incluso ni siquiera recordaba dónde había estado. Y luego empezó a decirnos cosas extrañas. Una madrugada escuché movimientos en la casa. Me levanté y vi a mi tío caminando hacia la puerta principal. Estaba descalzo, con la mirada fija. Mi tía lo detuvo. «¿A dónde va?» «Ella me está llamando». Mi tía sintió un hueco en el pecho. «¿Quién?» Ahí fue la primera vez que escuchamos ese nombre. Después mi tía me contó todo. Sofía trabajaba con él. Era más joven. Según mi tía, desde hacía tiempo estaba obsesionada con mi tío. Le escribía demasiado, buscaba cualquier excusa para acercársele. Pero mi tío nunca le dio entrada. Al menos eso creíamos. Fue entonces cuando pasó algo que cambió todo. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la casa, encontré una caja escondida en el closet de mi tío. Era una caja vieja, pequeña, y apenas la abrí, sentí algo muy extraño. No sé, como esa sensación incómoda que te da cuando uno toca algo que se siente que no es bueno. Adentro había velas negras, consumidas, fotos quemadas, cintas rojas y una especie de muñeco de tela. Tenía cabello pegado, cabello que se parecía demasiado al de mi tío. También había papeles escritos a mano, palabras que yo no entendía y un espejo pequeño completamente empañado, como si alguien estuviera respirando sobre él todo el tiempo. En el fondo de la caja había un nombre: Sofía. Le enseñé todo a mi tía y nunca voy a olvidar la cara que puso. Se quedó blanca. Dios mío, ¿qué es eso? No puede ser un amarre. Yo casi me río, no por burlarme de ella, sino porque mi cabeza simplemente no logra conectar algo así con la vida real. Brujerías, amarres, esas cosas uno las escucha como historias, no como algo que le pueda pasar a alguien cercano. Pero mientras más veía a mi tío, menos ganas de reírme me daban, porque honestamente ya no parecía él. Era como ver a alguien atrapado dentro de su propio cuerpo. Mi tía buscó ayuda por todo lado, primero con doctores, luego con pastores, incluso con una señora que supuestamente ayudaba con esas cosas. Yo acompañé a mi tío una vez que lo convencieron de ir a verla. La señora apenas lo vio se quedó seria. Le pidió que se sentara, encendió unas velas, rezaba mientras él estaba ahí, quieto, viendo el piso. Y hubo un momento donde él levantó la cabeza de golpe, como si escuchara algo.
La expresión que tenía me asustó mucho. Era miedo, miedo puro, profundo. La señora después habló con mi tía aparte. Le dijo que el amarre estaba muy avanzado, que la otra mujer tenía demasiado control sobre él. Yo seguía sin saber si creer o no. Lo único que sabía era que algo estaba destruyendo a mi tío. Y además, rápidamente. Luego vino la peor parte. Mi tío desapareció durante 3 días completos. 3. Era demasiado. Ya mi tía pensaba que se había muerto. Al 4.º día apareció, pero no venía solo. Venía con Sofía. Ella entró a la casa como si fuera la dueña del lugar, sonriendo, tranquila. Mi tía apenas si podía hablar. ¿Quién es ella?, le gritó mi tía enojada. Se va a quedar con nosotros y no hay más que discutir. Así, sin explicación, sin vergüenza, como si todo esto tuviera algún sentido. Los hijos no entendían nada. Mi tía lloraba encerrada en el baño y Sofía actuaba como si ya hubiera ganado algo. No sé cómo explicarlo, pero esa mujer daba miedo. No porque gritara o porque fuera agresiva, todo lo contrario. Era demasiado tranquila, demasiado segura. Era como alguien que sabe que tiene el control de todo y sobre todos. Y el pobre de mi tío hacía absolutamente todo lo que ella decía, sin chistar. Ella decidió dónde dormía cada quien, qué se comía, qué se hacía en la casa. Mi tía terminó durmiendo en el otro cuarto. Imagínate lo humillante que debió ser eso para ella. Ver a otra mujer ocupando su lugar mientras el esposo actuaba como si nada estuviera pasando. Javier fue el que más sufrió. Un día me llamó llorando. Primo, papá ya no es mi papá. No supe qué decirle, porque tenía razón. Ya no parecía él, parecía alguien vacío, como si estuviera dormido, apagado. Después empezó el desastre económico. Sofía convenció a mi tío de sacar el dinero del banco, comprar cosas, endeudarse. Mi tía trató de intervenir legalmente, pero él siempre defendía a Sofía. Ella me necesita. Eso era lo único que repetía hasta el cansancio, como un disco rayado. Y eventualmente pasó lo que todos veíamos venir. Se quedaron sin dinero, perdieron la casa, y cuando ya no quedaba nada, Sofía desapareció. Simplemente se fue, sin despedirse, llevándose todo lo que pudo con ella: joyas, dinero, cosas de la casa, todo lo que fuera de valor para ella. Mi tío quedó solo, completamente destruido. Tiempo después lo encontré en una estación de buses. Todavía me cuesta hablar de eso porque parecía un indigente, sucio, flaco, hablando solo como un loco. Me acerqué y por un momento sí me reconoció. David. Y cuando me vio, empezó a llorar. Nunca había visto llorar así a mi tío. Parecía estar totalmente quebrado por dentro. ¿Dónde está Sofía?, le pregunté. Y él respondió algo que todavía me atormenta. La extraño. Después de todo, después de haber perdido a su esposa, a los hijos, la casa, la vida entera, todavía decía que la extrañaba. En ese momento supe que ya no quería hablar nunca más con mi tío, porque él mismo sabía que ella lo había destruido. Lo sabía, y aún así seguía atado a ella. Todos intentamos ayudarlo, pero fue demasiado tarde. 3 meses después mi tía me llamó llorando. Mi tío se había quitado la vida. Se tiró de un puente.
La policía encontró cosas escritas por él. Las tenía en una libretita que estaba envuelta en unas bolsas plásticas. Puras frases desordenadas. La amo. Ojalá nunca la hubiera conocido. Perdónenme. Y la que más me golpeó. Ya no sé qué pensamientos son míos. Después del funeral quedé con una rabia terrible. Contra Sofía. Contra todo lo que había hecho. Contra esa sensación de no haber podido hacer nada. Y todavía, hoy sigo pensando en algo. No sé si aquello fue realmente brujería. No sé si fue manipulación psicológica, obsesión, algún trastorno. Ya ni siquiera sé si me importa, porque el resultado fue real. Un hombre bueno terminó destruido y una familia quedó marcada para siempre. Javier todavía tiene pesadillas con el papá. Daniela no soporta quedarse sola en una casa. Mi tía envejeció muchísimo después de todo eso. Y yo todavía recuerdo la mirada de mi tío en aquella estación, la forma en que me dijo, la extraño, como si hubiera algo invisible sujetándolo y que jamás lo dejó ir. Así que cuando alguien me pregunta si creo en amarres, yo no sé ni qué responder. Lo único que sé es que hay personas capaces de destruirle la vida a alguien, de maneras que uno no entiende. Y eso da más miedo que cualquier historia de fantasmas. Hola, buenas. Yo sé que esto suena loco. Créeme que lo sé. Pero necesito contarte esto porque todavía no sé si lo que me pasó fue real o todo fue un invento mío. Y eso es lo que más me asusta. Me llamo Ana. Tengo 32 años ahora. Pero cuando pasó esto tenía 26. Acababa de salir de un divorcio que me había dejado en ruina, literalmente. Deudas, procesos, abogados, todo. Mis papás me dejaron estar en su casa por un tiempo, pero yo no quería vivir así. Dependiendo de ellos a los 26 años. Conseguí un trabajo bien pagado, como secretaria en un bufete de abogados. No era nada especial, pero las deudas me estaban asfixiando. Así que decidí buscar compañera de piso, una para compartir gastos mientras me levantaba. Encontré a una mujer por internet, se llamaba Lucía. Tenía 45 años, su foto estaba bien, parecía una buena persona. Me ofreció renta por 3 o 4 meses, exactamente lo que yo necesitaba. Mientras conseguís tu lugar, dijo. Cuando la conocí en persona fue aún mejor. Era encantadora, de verdad. Me abrazó el primer día que nos vimos, como si ya me conociera desde siempre. Qué gusto conocerte, Ana. Vamos a llevarnos muy bien. Lo presiento. Su casa era limpia, hermosa, decorada de manera extraña, pero muy bonita. Había fotos de ella en varios lugares, playas, montañas, museos. Parecía una persona interesante. Me hizo té, cocinó algo, y mientras comíamos empezó a hablar de sus reglas de la casa. Tengo algunas reglas, no son muchas, pero son importantes. Escuché con atención. Todas las puertas, excepto la mía, deben estar abiertas durante el día. Si no hay nadie en una habitación, la puerta tiene que estar abierta. ¿Es por seguridad? ¿Seguridad?, pregunté. Sí, es mi casa, necesito saber qué está pasando en cada momento. Sonaba raro, pero pensé que podía vivir con eso. ¿Algo más?, le pregunté. Mi habitación está fuera de los límites. Siempre. No importa qué. La puerta debe estar cerrada. Y nunca entres. ¿Ok? Y... pequeña cosa.
Cuando haya visitas, tenés que irte a tu habitación. No quiero que conozcas a mis amigos y no quiero que mis amigos te vean. Eso fue un poco más incómodo, pero pagaba tan poco por estar ahí que la verdad es que no me importó. Está bien, dije. Los primeros días fueron perfectos. Lucía era la mejor compañera de piso que pude haber tenido. Me cocinaba y su comida era increíble. Tengo tiempo, decía. ¿Por qué no cocinar? La casa estaba siempre limpia. Ella la limpiaba constantemente. Era amable, conservadora. Me preguntaba cómo estaba mi trabajo, cómo me sentía. Divorciarse es difícil, me dijo una vez, pero te vas a recuperar. Lo veo en vos. Tenés fuerza. Me gustaba vivir con ella. Realmente me gustaba. Pero había cosas que no cuadraban. Lucía tenía un trabajo, pero nunca me dijo exactamente en qué trabajaba. Es confidencial, decía. Por favor, no preguntes. Estaba bien, pero desaparecía durante días y a veces una semana entera. Tengo que ir por trabajo, decía. No sé cuándo vuelvo. Y se iba. Y yo me quedaba sola en su casa. Una vez le pregunté sobre una foto que estaba en la sala. Era ella con una señora mayor. Parecían estar en una oficina bastante elegante. ¿Quién es?, pregunté. Ella no respondió inmediatamente. Alguien del pasado, dijo, cuando trabajaba para el gobierno, hace mucho tiempo. ¿Trabajabas para el gobierno? Trabajé. No quiero hablar de eso, y cambió de tema. Había otras cosas raras. En la sala había varios libros que eran sobre magia, hechicería, rituales. Una vez le pregunté, ¿sos una bruja? Bromeando. Ella me miró de una manera que no era broma. No soy bruja, Ana, pero practico la magia. Es una religión, una práctica espiritual. Algunos la llaman brujería, otros la llaman Wicca. Yo solo practico. Es importante para mí. Seguía siendo amable, pero algo en sus ojos cambió cuando dijo eso, y me sentí bastante incómoda. En la casa también había gatos, 2, negros, obvio. Casi siempre estaban en el cuarto de Lucía, pero a veces querían salir y golpeaban la puerta, la aruñaban constantemente. Una noche Lucía se fue. Me voy por trabajo, dijo. Probablemente una semana. Y salió sin esperar a que yo dijera nada. Esa noche, a diferencia de las demás, me sentía realmente sola. Estaba en mi cama viendo televisión y comencé a escuchar algo. Sonaba como golpes en la puerta del cuarto de Lucía. Los gatos tratando de salir, claro, pensé. Pero Lucía se había ido. ¿Cómo podía dejar a los gatos encerrados toda una semana? Me levanté, me acerqué a su puerta, pero los gatos estaban en el pasillo, tranquilos. No estaban arañando la puerta, pero yo había escuchado claramente. Me di la vuelta para regresar a mi cuarto. Al segundo paso, otra vez ruidos, movimiento dentro del cuarto. Decidí abrir la puerta. Sabía que Lucía me había dicho que no debía hacerlo, pero los gatos necesitaban... no sé, simplemente abrí. Vi algo que no debería haber visto. Había 4 personas en el cuarto de Lucía. Estaban desnudas, de pie, en un círculo, con las cabezas hacia abajo como rezando, o como invocando algo. Alrededor de ellos había símbolos en el piso y había velas, muchas velas. Las 4 personas estaban completamente quietas, no se movían, no sabían que yo estaba ahí. Salí corriendo cerrando la puerta de un golpe. Volví a mi cuarto y me encerré. Traté de llamar a Lucía pero no respondía. Intenté de nuevo y seguí insistiendo hasta que finalmente a las 3 de la mañana respondió. Su voz sonaba completamente fría. Ana, ¿qué hiciste?
Yo escuché a los gatos y abrí la puerta. Yo... Rompiste una regla, la más importante. Lucía, ¿qué estaban haciendo esas personas en tu cuarto? No respondió. Quiero que te vayas mañana mismo. ¿Qué? Que mañana te vas. Esta conversación terminó. Y colgó. Esa noche la pasé mal. Me quedé despierta, esperando, escuchando cada sonido de la casa. A las 5 de la mañana volví a escuchar movimiento, pasos en el pasillo. Las 4 personas saliendo, posiblemente, caminaban lentamente. Pasaron por mi puerta, pero no dijeron nada. Solo se fueron. A la mañana siguiente hice las maletas. Lucía me vio en la sala. Tenía café preparado, como si nada hubiera pasado. Siento que tengas que irte, dijo, pero rompiste un acuerdo. ¿Qué estaban haciendo esas personas en tu cuarto? Cosas que no tenés derecho a saber. ¿Eran amigos tuyos? ¿Eran visitantes? No dije nada más. Simplemente tomé mis maletas, pero antes de irme miré por última vez el cuarto que había sido mío. En la cama había algo tallado, en la cabecera, un símbolo. No estaba antes, estoy segura. Parecía una cruz, pero no una cruz normal. Las líneas eran curvas, como si alguien hubiera cortado un óvalo y luego hubiera intentado hacer una cruz de eso. Miré a Lucía. ¿Qué es esto? Ella sonrió, una sonrisa que ya no era dulce como la de antes. Un símbolo, dijo, para protegerte. ¿De qué? De lo que viene. No entendí. Simplemente me fui. Fui a la casa de mis papás. Le conté a mi mamá todo lo que pasó. Ella me escuchó con esa cara que hacen los padres cuando piensan que su hijo está siendo paranoico. ¿Pensás que fue un ritual? Creo que sí, mamá. ¿Brujas? No sé, pero todo esto está mal, muy mal. Mi mamá me abrazó mientras me decía, ya estás fuera de ahí, eso es lo importante. Pero no pude dejar de pensar en ese símbolo, en Lucía sonriendo, para protegerte de lo que viene. ¿Qué quiso decir con eso? Pasaron semanas. Volví a mi vida, al trabajo, a mis amigos. Pero había cosas que pasaban, pequeñas cosas. Una noche me desperté y sentía que había alguien en mi cuarto. No veía a nadie, pero sentía la presencia. Me quedé quieta escuchando. Luego, desapareció. Otra noche tuve pesadillas. Estaba en un cuarto oscuro. Había gente desnuda, símbolos que se movían. Me desperté sudando y temblando. Una vez me perdí en la ciudad. Estaba yendo a un lugar que conocía bien, pero de repente no reconocía nada. Fue como si alguien me hubiera desorientado. Era como si hubiera estado en un lugar distinto, aunque físicamente estaba caminando las mismas calles. Intenté buscar a Lucía para confrontarla, para poder entender lo que me estaba pasando, pero ella desapareció. No respondía mensajes, su casa estaba a la venta. Aparentemente ella se había ido de la ciudad. Pasaron meses, 1 año y luego 2, pero esa sensación nunca desapareció. La sensación de sentir que alguien me estaba observando, que había algo conmigo, adentro, en mi interior. Una vez tuve una relación con un chico, se llamaba Lucas. Nos llevábamos bien, hasta que una noche mientras estábamos en la cama dijo algo extraño. Dijo algo muy extraño. ¿Quién es?, preguntó. ¿Quién es quién? La mujer en el cuarto, la que te está viendo. Salté. ¿Qué mujer? No la ves, pero si está ahí. ¿Te está cuidando o te está observando? Terminé la relación inmediatamente. No podía estar con alguien que viera lo que yo sentía.
lo que yo sabía que estaba pasando pero no podía probar. Hace unos meses pasé por la casa donde vivía Lucía. La casa se veía abandonada, todavía en venta, pero había una luz en lo que era su cuarto. Aunque debería estar completamente oscuro, había una luz. No sé si fue coincidencia o si ella estaba esperando. No sé si lo que vi fue real o fue mi mente jugándome una broma. No sé si aquel símbolo ya estaba tallado en la cama cuando yo llegué a vivir con ella. Pero lo que sí sé es que siento que hay algo conmigo desde aquella noche. Siento que Lucía dejó algo en mí, una marca o una maldición. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. De veras, espero que hayas disfrutado los relatos. Y si es así, no olvides suscribirte y apreciaría mucho tu manita arriba. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo de terror.